Durante la filmación o rodaje de una película, pueden suceder muchas cosas alrededor del equipo o los involucrados. Desde experiencias divertidas y agradables, hasta experiencias estresantes, y retos de gran calibre. Pero lo que lamentablemente y comúnmente se puede llegar a ver en una filmación, son los accidentes. Desde pequeños accidentes que tan solo quedaron como pequeñas anécdotas que no afectaron gravemente al personal, hasta verdaderas tragedias que marcaron por siempre al equipo de filmación. Y esto último será el tema principal de este top. Aquí verás 6 casos que probablemente no conocías y que quedaron en el olvido, aunque puede haber una excepción. Y antes de comenzar, te recomiendo más que nada, discreción. Estos son, los 6 peores accidentes y tragedias de la historia del cine. Hay realizadores que ponen todo su esfuerzo a la mesa para hacer que una escena se vea lo más realista posible, algo que resulta ser admirable, pero también, muy arriesgado. The Captive, o por su traducción, El Cautivo, es una película muda estrenada en 1915 en el que relata la historia de un romance en tiempos de guerra. Fue dirigida por el reconocido director, Cecil B. DeMille, un director quien, en aquel entonces, era muy conocido por ser muy estricto en sus filmes, a niveles desconocidos. DeMille era un director que consideraba que los límites eran inexistentes. Él en casi todas sus películas, tenía la intención que varias escenas se vieran lo más realistas posibles para impresionar a los espectadores. Cosa que traía muy buenos resultados para su época, pero, hubieron serias consecuencias graves durante la filmación. En la película El Cautivo, sucedió una tragedia que se intentó ocultar a los medios de comunicación. En una escena en el que tenían que derribar una puerta a disparos, DeMille, se le ocurrió la gran idea de utilizar munición real, para que los disparos y los daños que sufriera la puerta, se vieran lo más realista y espectacular posible. Lamentablemente, terminó en tragedia cuando uno de los disparos, terminó estrellándose en la cabeza de un extra llamado Charles Chandler. El hombre murió, al instante. Se dice que DeMille intentó lavarse las manos culpando a los extras que no respetaron las órdenes del director de usar solamente munición falsa. Sin embargo, la actriz y protagonista de la película, Blanche Sweet, más tarde desmintió esto con furia y tristeza, afirmando que DeMille amenazaba a los extras para que usaran balas reales para la escena, con el fin de que se viera como una batalla real. Como se trataban de otros tiempos en el mundo del cine, y al tratarse de un simple extra, DeMille nunca pagó por esta decisión. Gracias a los avances de la tecnología en el cine, se ha podido aprovecharse al máximo para dejar al lado ciertos métodos muy difíciles de llevarse a cabo. Uno de ellos, es el manejo de animales durante el rodaje de una película. Este método no ha desaparecido por completo hoy en día, pero se ha minimizado considerablemente, tratando de que, accidentes muy lamentables que han sucedido en el pasado, no se vuelvan a ocurrir de nuevo, y uno de ellos se te contará a continuación. La película, Tiburón, de 1969 es una película de horror protagonizada por Burt Reynolds. Mucho ojo, esta película no tiene nada que ver con Tiburón del 75 de Spielberg, solo como una pequeña aclaración. Y ya que mencionamos esta película, como algunos ya sabrán, en el filme de Spielberg, para crear a su famoso tiburón, se necesitó de un tiburón mecánico. Con el fin de no correr muchos riesgos en necesitar un tiburón real. En el caso contrario de Shark, o Tiburón, se inclinaron a la decisión de tener tiburones reales en la filmación de la película. Lo que llevaría a que sucediera una grave consecuencia. Durante el rodaje en 1967, un miembro de la filmación de nombre, José Marco, se encontraba debajo del agua con un equipo de buceo y un tiburón blanco completamente cegado y detrás de una red de protección. El equipo, al tener en cuenta las condiciones en las que estaba el tiburón, no tuvieron preocupaciones en estar en el agua para preparar el equipo. Sin embargo, en cuestión de minutos, el horror comenzó.
El tiburón blanco no solo había despertado, sino también había destruido la red de protección para atacar al equipo. Casi todos los miembros del equipo habían logrado escapar, pero, desafortunadamente, el tiburón logró atrapar a José Marco, devorándolo casi por completo. Lograron llevar a Marco al hospital, pero por la gravedad de las heridas, era completamente inútil, murió poco después. Una foto se logró tomar, segundos antes de que el tiburón devorara por completo a José Marco. Así es, la foto que estás viendo ahora mismo, eran los últimos segundos de vida de José Marco. La foto, fue publicada por la revista Life, causando que la película ganara mucha atención. Una curiosidad bastante interesante es la siguiente. Se dice que el título original de la película, era Kaine, en referencia al nombre del protagonista de la película. Pero, los productores al ver que la muerte de José Marco había llamado mucho la atención, decidieron por titular la película, Shark, o Tiburón. Se dice que por esta decisión, además de lo que le había pasado a Marco, el director de la película, Samuel Fuller, se retiró por completo del filme. Decidí hacer algo de trampa en el puesto número 4, pues, es un empate, y ambos tienen algo en común. Primero, pasemos al caso que probablemente, no es muy conocido. La película, Tora Tora Tora, de 1970, es una película del género de guerra, que narra los sucesos de los ataques al Pearl Harbor, de 1941, desde dos puntos de vista que son, los americanos, y el de los japoneses. En uno de los ensayos para comenzar la filmación y recrear uno de los catastróficos ataques, el piloto, Guy Thomas Strong, a bordo de un Vultee IBT-13 modificado, tuvo fallas en sus controles. El equipo de filmación sabía que algo andaba muy mal cuando el avión se retiraba más y más del área de ensayo hasta que desapareció. Poco después encontraron el avión completamente destruido en un campo de caña de azúcar. El piloto no sobrevivió. En otro caso, se encuentra durante el rodaje de la famosa película Top Gun, de 1986, la película financieramente más exitosa de ese año. Si has visto la película, tal vez te sorprenderá saber que gran parte de las escenas en acrobacias en aviones, no eran resultados de efectos especiales, sino que eran reales. Las acrobacias, se realizaron gracias a expertos en el medio. Desafortunadamente no siempre un experto se salvará de todo. Durante el rodaje, el piloto, Ares Cole, a bordo de su avión, intentó ejecutar un giro plano para una secuencia. Desafortunadamente al hacerlo, su equipo ya no respondía. Sus últimas palabras se escucharon en radio, las cuales fueron: "Tengo un problema, tengo un grave problema". Acto seguido, se cortó. El avión se había estrellado en el océano. Ni el avión, ni el cuerpo de Skoll, jamás fueron recuperados. El puesto número 3, tiene cierto parecido al número 5, pues estamos hablando de nuevo de un manejo poco convincente de animales peligrosos. Aunque, afortunadamente no hubo muertos humanos, no es de engañar que la filmación de esta película fue desastrosa, peligrosa, y completamente terrorífica. Roar, es una película de comedia de 1981, acerca de una familia que visita una reserva natural. Roar, fue una película de constantes desafíos gracias al uso de más de 150 animales, en el que la gran mayoría, eran leones. Literalmente la película, casi cobra las vidas de casi todo su equipo de filmación, en sus 4 años que dura su rodaje. Para empezar, Daron Cooper, subdirector de la película, fue mordido por un león en la garganta, casi desangrándolo por completo, pero afortunadamente sobrevivió. El hijo del director de la película, John Marshall, tuvo que recibir 56 puntos de sutura en la cabeza cuando un león lo agarró en sus mandíbulas al pequeño. Tardaron 25 minutos en lograr que el león soltara al niño.
Tippi Hedren, productora, parte del elenco de la película y en ese entonces esposa del director, fue mordida por una leona en la parte posterior de su cabeza. Se dice que en ese momento, la cámara estaba rodando, y la escena quedó en el corte final de la película. Ten en cuenta que los gritos y la sangre de Hedren son auténticos. Melanie Griffin fue mordida por un león en la cara, por lo que requirió cirugía plástica. Griffin estaba a punto de perder un ojo en la cirugía. El director de la película, Noel Marshall, y el director de fotografía, Ian DeBont, también resultaron gravemente heridos. Marshall, por sus constantes heridas, fue diagnosticado con gangrena, y en el caso de DeBont, recibió una herida por un león en el cuero cabelludo de su cabeza, en el que requirió 120 puntos de sutura. Pero lo peor y terrorífico estaba por comenzar. En 1978, un desastre natural acabó con todos los principales sets de la película, parte del metraje también había desaparecido, y lo peor, muchos de los animales habían muerto. No suficiente con esto, un año después, en 1979, hubo otro desastre natural en el mismo lugar, lo que provocó un incendio forestal que también cobró la vida de muchos animales. El director Noel Marshall resultó herido cuando un guepardo intentó devorarlo. Al lograr escapar de su jaula, afortunadamente, lograron rescatarlo. Debo recalcar, y todavía suena muy increíble, que este infernal y terrorífico rodaje fue para una comedia inocente y para la familia como lo es Roar. Vaya mala suerte. Si hablamos de rodajes infernales, y que marcó por siempre a los que estuvieron involucrados en ellas, Fitzcarraldo, de 1982, sin duda es un ejemplo muy destacado, y que todavía pone con los pelos de punta a quienes se involucraron en ella. Queda completamente a tu criterio si merecía el primer lugar, pero mientras tanto, solo escucha. Fitzcarraldo es una película del director alemán, Werner Herzog, director quien se ha ganado una gran reputación al ser un realizador muy exigente, al exponer a su equipo a varios peligros en sus películas. Y por supuesto, Fitzcarraldo no es para nada la excepción. Grabada en Perú y Brasil, y con extras en su gran mayoría indígenas, el equipo fue víctima de horrores y momentos de gran tensión que siempre recordarán por el resto de sus vidas. Para empezar, un avión se estrelló en el set de rodaje de la película, dejando a 4 muertos en el lugar. Se dice que este acontecimiento fue tan impactante para el equipo, que a partir de ese día, muchos empezaban a correr y esconderse cada vez que escuchaban un avión sobrevolar el área. Se dice que varios extras resultaron gravemente heridos en la escena en el que levantan el barco, que es, probablemente, la escena más legendaria e icónica de la película. La escena no requirió de efectos especiales o uso de maquetas. La escena se rodó tal cual fue mostrada en la película, se usó un pesado y arriesgado sistema de poleas que levantaban el barco. El director de fotografía de la película, Thomas Mauch, tampoco se salvó. Durante el rodaje, Mauch accidentalmente metió la mano en un pequeño explosivo, causando que su mano se partiera en dos. Tuvo que ser atendido urgentemente, y debido a la falta de recursos, Mauch tuvo que ser operado sin anestesia. Aún el director de la película recuerda los gritos de dolor y agonía de Mauch al ser operado. Pero lo peor fue lo siguiente. Un maderero peruano que trabajaba en la película fue mordido por una serpiente mortal en el pie. Como el personal médico en el lugar no podía atenderlo, y el personal profesional estaba demasiado lejos para otorgarle un antídoto, el hombre no tuvo opción. Se cercenó el pie con una motosierra, para evitar que el veneno se propague en todo su cuerpo. A pesar del increíble sufrimiento, logró vivir para contarlo. No queríamos incluir este caso en el top, debido a que ya es un caso demasiado conocido y hablado. Sin embargo, muy a pesar de lo anteriormente mencionado, no es de engañar de que fue un accidente terrible y traumático que marcó por siempre a los que estaban detrás de la cámara. Un accidente que casi destruye por completo la reputación de los involucrados en la escena. Un accidente que probablemente se hubiera evitado si no hubiera sido por la poca responsabilidad y preocupación por parte de su director.
Un accidente que hoy en día se sigue mencionando con escalofrío y tristeza. El accidente de Big Morrow y los dos niños en la dimensión desconocida, la película de 1983, se queda con el primer lugar. Y se te contará a continuación. La película, que está basada en la aún más famosa serie de televisión de finales de los 50 del mismo nombre, estaba dividida en 4 episodios, cada uno dirigido por un director diferente. El episodio Tiempo Fuera, del director John Landis, tenía un argumento muy interesante, y con un gran actor en el protagónico, Big Morrow. La historia trataba sobre un hombre racista quien viaja en el tiempo y sufre serias consecuencias. Como en la historia, había una escena en que el protagonista estaba en la guerra de Vietnam y rescataba a 2 niños de un brutal ataque. El director John Landis, como estaba experimentando el uso de los efectos especiales, estaba comprometido con el mismo de hacer la escena lo más espectacular posible. En la noche del 23 de julio de 1982, llegó el día de rodaje de la escena. Para cuando Landis dijo acción, Big Morrow estaba cargando a los 2 niños, con varias explosiones y un helicóptero persiguiéndolos. Landis aún no estaba satisfecho con la escena, por lo que con su radio, le dijo al piloto, volará más abajo. El piloto, Dorsey Wingo, sabía que esto era un grave error, pero la insistencia de John Landis y sus amenazas, lo obligó a hacerlo. El helicóptero voló tan cerca de las explosiones, que una de ellas, hizo que el piloto perdiera el control, y pasara la tragedia. El escenario después del accidente era una completa pesadilla. Big Morrow y uno de los niños fueron decapitados por las hélices del helicóptero, mientras que el otro pequeño fue aplastado por la estructura. Además, el personal que se encontraba dentro del helicóptero salieron muy heridos. Las demandas y quejas por el manejo de John Landis en la escena que provocó la muerte de Morrow y los niños no se hicieron esperar. El juicio duró casi 10 años, las demandas principalmente apuntaban la inclusión de los 2 niños en la escena, pues estaba completamente prohibido la presencia de niños en el set de rodaje, además de que los padres de los pequeños no estaban enterados de que se encontraban trabajando en la película. Steven Spielberg, el productor de la película y director de uno de los episodios, hasta el día de hoy recuerda el gran escándalo que causó este accidente, que incluso causó que su amistad con John Landis se destruyera por completo. Pero además, dijo lo siguiente: el accidente dejó enfermos en el centro de nuestras almas a todos los que trabajaron en la película. No hay ninguna duda, el accidente en la película de la dimensión desconocida es una de las más trágicas y tristes que han marcado por completo la industria, al cobrarse la vida de un actor y 2 niños en el set, y que al día de hoy se sigue recordando tristemente, asegurándose de que errores como este no se repitan nunca más en un futuro. Merecido puesto número 1.